Bien, entonces ya vimos cómo, en este caso, lo que viene siendo el fatal error on count type error es una excepción, o más técnicamente o más correctamente sigue siendo de la jerarquía de error. Déjame abrir los diagramas. Vamos a ponerlo justo por acá. Vamos a abrirlo. Y fíjate cómo sigue siendo, pues en este caso, como ya vimos, sigue siendo de la jerarquía de error de este lado de la izquierda. Pero en este caso, más técnicamente, se está manifestando o se está convirtiendo, por decirlo de una manera, a excepción. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí hay una pista que nos da. Siempre que tú veas on count, casi siempre se va a significar, no siempre aplica. Es una regla general. Cuando veas tú on count, significa que es una excepción. Y aparte nos da otra pista de que acuérdate que una excepción no capturada se convierte o se reduce a un fatal error. Entonces aquí se aplica que el type error sigue siendo de la jerarquía de error, pero en este caso se está convirtiendo a una excepción. Entonces, como ya vimos, pues tranquilamente se puede capturar. Vemos que si le ponemos exception, pues como te decía, no la captura no la captura con la type declaration exception porque tiene su propia jerarquía. Entonces, si le ponemos un type error, pues ya vimos que sí, y si usamos favorable, pues también vimos que también. Entonces, fíjate que aquí, sabiendo esto, ¿qué va a pasar en este caso? Vamos a quitar esto. Lo quitamos esto por acá. Y ponemos esto. Favorable, guardamos, recargamos y ahí está. Pero ¿qué pasaría si en este caso, en vez de que sea un set error handle, ponemos en este caso set error handle, y en este caso pues le ponemos handle de errores y replicamos esto mismo, guardamos, recargamos y fíjate qué es lo que nos está dando, fatal error y algo que ya vimos. ¿Qué está pasando acá? Pues que como te decía, en este caso el type error a partir de PHP 7 sigue siendo de la jerarquía de error, pero ahora se lo convierte a una excepción. Y como un set error handle no captura excepciones, pues por eso nos está dando un error. Entonces, usando para capturar este tipo de error, ya no basta con un set error handle, ya no lo captura, sino que tiene que ser sí o sí un set exception handle, como lo acabamos de ver anteriormente en los videos. Entonces, fíjate cómo esto es lo más drástico que hubo aquí a partir de PHP 7, y por eso se dice que el manejo de errores y excepciones y todo lo referente a errores y excepciones, warnings y ignores, es un desastre aquí en PHP. Entonces no hay que dar manos aquí tanto con esto. También puedes seguir utilizando las funciones setErrorHandle y setExceptionHandle juntas para capturar errores y excepciones por separado. Pero aquí, para que te contemple o que te cache los errores que actualmente se ven como excepciones, tienes que poner la interfaz favorable. Porque fíjate que si pones tú aquí exception, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo no te lo captura. En cambio, si le pones, por ejemplo, error, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo está muy bien, pero si se llega a ofrecer una excepción, no te lo va a capturar. Entonces, para capturar errores y excepciones de cualquier jerarquía de herencia que parta de aquí o de acá, pues tienes que ponerle un tipo común. Y esto lo logramos con la interfase favorable. Entonces, si tú aquí pones favorable, vas a capturar todo lo referente a la jerarquía de error en sí misma y la jerarquía de herencia de exception. Entonces, esto te lo voy a dejar como resumen de todo lo que hemos visto desde el manejo de excepciones y errores aquí en PHP, que ya ha sido una sección muy larga, de que tienes que, a partir de ahora, siempre que tú uses un set exception handle, vas a tener que ponerle favorable. Esto debido a la modificación a partir de PHP 7. Entonces, como nota, como ya te había dicho, fue PHP 7 el que empezó a cambiar un número de errores clásicos en objetos error favorable. Entonces aquí, type error es de la jerarquía de error en sí misma, pero ahora lo está convirtiendo en un objeto favorable, es decir, algo que se puede lanzar con throw, es decir, una excepción como ya habíamos visto. Entonces la clase error se puede decir que tiene una herencia algo complicado debido a lo nueva que es. Esta clase de error
no existía como tal. Entonces no extiende a propósito de la clase exception, como ya vimos, pero sigue siendo prácticamente idéntica. ¿Por qué? Porque ahora pues se lanzan o se manifiestan con throw, es decir, como una excepción. Esto más bien es una distinción lógica más que otra cosa. Por ejemplo, para evitar que el código como exception atrape errores. Por ejemplo, acá, si tú pones un try catch, que ya vimos, básicamente la clase error se hizo para que tú, cuando pongas esto, exception, sí o sí simplemente cache lo referente a la jerarquía de exception de este lado derecho, no tanto los errores. Entonces, pues más que nada, esta clase error se hizo nueva, pues básicamente para diferenciar una distinción más que nada lógica, para que un try catch, por ejemplo, o una type declaration exception capture meramente excepciones y no errores, como para separar. Entonces, pues dicho esto, por varias razones, algunas funcionalidades no se duplicaron. Por ejemplo, como ya te había dicho, los manejadores de excepciones globales, como este que tenemos por acá, pueden también capturar errores y excepciones, cualquier objeto de la jerarquía error y exception, a través, siempre y cuando esté la interfaz throw-able. Entonces eso es muy importante que lo entiendas desde ahorita. Entonces fíjate, vamos a leer la documentación oficial de PHP en cuanto a los errores en PHP 7 para verlo ya más técnicamente. Entonces dice, muchos errores fatales y errores fatales recuperables han sido convertidos a excepciones en PHP 7. Y un ejemplo, como lo vimos, es el type error. Estas excepciones de errores, como comúnmente lo vas a ver tú, error exception, heredan de la clase error, que a su vez implementa la interfaz throw-able. Si vemos en este caso, abrimos una nueva ventana y vemos pues vemos en este caso la definición de la interfase throw-able PHP. Pum, vamos a ella. Pues fíjate cómo nos dice que es la interfase base para cualquier objeto que pueda ser lanzado vía throw statement, incluyendo error y exception. Fíjate cómo tenemos la clase error que yo te había mencionado, esta que tenemos justo por acá, y la clase exception. Entonces, si vemos aquí, esta es la clave. Cualquier objeto que pueda ser lanzado vía throw statement. Y como ya sabemos, lo que se puede lanzar con la sentencia throw básicamente son excepciones. Y entonces, pues esta clase error se hizo como una clase en sí misma. Se separó, como ya te decía, para que ahora se pueda ser lanzada a través de throw. Y luego dice, las clases de PHP no pueden implementar la interfaz throw-able directamente. Es algo muy importante que tenemos que considerar. Más bien debe ser dar exception. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que si tú creas una clase random X y quieres que sea lanzada a través de throw, no tienes que implementar en este caso la interfaz throw-able, sino que tienes que hacerlo más bien desde exception. Ya si me queda tiempo vamos a hacer un ejemplo de eso. Pero lo que quiero que entiendas aquí es que todo esto es posible, que un type error se lance como excepción o se manifieste como excepción, como ya lo vimos, porque está implementando la interfase throw-able. Y algo que sea throw-able quiere decir que ya se va a poder lanzar con throw. Y lo que sabemos que se lanza con throw, pues no es más que una excepción. Entonces, pues aquí quedas mitificado porque en realidad los errores ahora se manifiestan o se lanzan como excepciones. Es algo confuso y la verdad es que sí, pero pues no es más que poner atención a las jerarquías de herencia. Saludos.